Vladimir Putin promete granos gratis para varios países africanos en la cumbre Rusia-África iniciada hoy en San Petersburgo. La crisis alimentaria provocada por la decisión de Moscú de abandonar el acuerdo de exportación de granos con Ucrania es tema central del encuentro. Con esta noticia comenzamos el informativo en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con titulares. Jefes de Estado de una veintena de países africanos asisten a la cumbre Rusia-África iniciada este jueves en San Petersburgo. Una cifra inferior a la cumbre de 2019, cuando asistieron casi el doble de líderes africanos. La situación en Níger genera preocupación entre la comunidad internacional. Aunque la cúpula militar ha expresado su apoyo al golpe de Estado contra el presidente Mohamed Bazoum, Naciones Unidas ha condenado el hecho. Grecia, uno de los países mediterráneos más afectados por la excepcional ola de calor que azota Europa, continúa luchando contra los incendios que en 10 días han dejado un saldo de 5 muertos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha prometido enviar granos gratis a 6 países de África durante 3 o 4 meses para hacer frente a la crisis alimentaria en el continente africano. Una crisis que ha empeorado luego de que Moscú decidiera abandonar el acuerdo de exportación de grano ucraniano. Putin ha hecho esta promesa en el marco de la cumbre Rusia-África que inició hoy en San Petersburgo. Jefes de Estado de 21 países africanos aceptaron la invitación de Putin. Vino el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, y también el de Egipto, Al-Sisi. La amistosa bienvenida a la cumbre africana de San Petersburgo no puede ocultar que muchos países no asisten a la reunión de este año. Frente a la cumbre de 2019, esta vez solo acudieron la mitad de jefes de Estado. Al llamado de Putin no acudió el presidente de Nigeria, el país más poblado de África, ni tampoco el de Kenia. Una de las razones podría ser el acuerdo sobre cereales rescindido por Putin. Muchos países africanos están sufriendo el importante aumento de los precios de los alimentos desde que se canceló el acuerdo. Pero Putin apacigua los ánimos y hace una pomposa promesa. En los próximos 3 o 4 meses podremos garantizar el suministro gratuito de 25.000 a 50.000 toneladas de cereales a Burkina Faso, Zimbabue, Mali, Somalia, República Centroafricana y Eritrea. Después de que Putin pusiera fin al acuerdo de cereales, sus precios en los mercados mundiales subieron significativamente. Pero Putin afirma que Rusia no es la culpable. Más bien, Occidente apuesta por un juego con el hambre. Es una situación paradójica. Por un lado, los países occidentales obstaculizan el suministro de nuestros cereales y fertilizantes. Por otra parte, lo diré con franqueza, nos acusan hipócritamente de la actual situación de crisis del mercado mundial de alimentos. Aunque algunos países africanos siguen bajo influencia rusa, para otros es solo una de muchas opciones. La Unión Europea, Estados Unidos y cada vez más China compiten por una mayor presencia en África. Estos países se atreven a presentar sus reclamos en San Petersburgo. El presidente de la Unión Africana, Salih Assoumani, por ejemplo, se queja de que la guerra entre Rusia y Ucrania ha agravado en parte la crisis alimentaria. Es necesario luchar por una paz sostenible entre Rusia y Ucrania, y ese es el mensaje que queremos transmitir. Con este mensaje visitamos al presidente Zelensky en Kiev y ahora nos dirigimos al presidente ruso Putin. Una cosa que la cumbre Rusia-África demuestra este año. Es evidente que la campaña de imagen de Putin y sus propuestas ya no convencen a todos. Los países africanos esperan ofertas concretas de Rusia. Siguiendo muy de cerca el desarrollo de esta cumbre Rusia-África, se encuentra el periodista Ricardo Marquina, a quien saludamos a esta hora en Moscú. Ricardo, buenas noches. ¿Qué importancia tiene esta cumbre para el presidente Vladimir Putin? Buenas noches, gracias por invitarme. Bueno, está claro que para Putin tiene una importancia vital. Hoy hemos visto
le hemos visto disfrutando de lo que más le gusta, que es tener estos baños de líderes internacionales, aunque no es el formato que él quisiera. Él quisiera que hubieran estado al menos una treintena de líderes de países africanos, han sido apenas 18, pero esto es lo que quiere mostrar Putin con este encuentro, aparte de hablar del grano, aparte de hablar de la guerra, es mostrar a Occidente que Rusia no está aislada, como siempre, como las sanciones quisieran que estuviese. Putin quiere demostrar que no solo los países BRIC, no solo China, no solo Brasil, no solo India apoyan en mayor o menor grado a Rusia, sino que los países africanos o África en su conjunto, que es lo que quisiera Putin mostrar, están apoyando al Kremlin. Ricardo, ¿y qué pretende Putin con esta promesa de enviar granos gratis a 6 países de África durante 3 o 4 meses? Bueno, evidentemente, si la promesa se cumple, evidentemente todo lo que sea ayudar a países en desarrollo o a países necesitados, con el caso de Eritrea o de Somalia, pues es francamente bienvenido. No creo que nadie pueda poner aquí peros, pero todo esto es una estrategia puramente propagandística. Putin lo que desea es seguir cultivando esa imagen que tiene en África. En África, Rusia conserva la imagen heredera de la Unión Soviética, de un país socialista que apoyaba a otros países de clase trabajadora, por decirlo así. Rusia desde hace mucho es un país ultraconservador, es un país capitalista, pero en África, también en América Latina, conserva esta imagen de país de izquierdas, aunque sea todo lo contrario. Con este gesto de apoyar precisamente a los países más necesitados de África, Putin da ese golpe de efecto de mostrarse como una potencia que realmente se preocupa por los pobres. Ricardo, ¿cuál es el poder real que tiene Rusia en África y en qué países? Bueno, es un poder menguante, porque el actor que ha crecido y que va a crecer y que parece imparable ahora mismo es China. China y Rusia próximamente tener amistad eterna, así lo han dicho, la amistad de los 1000 años hemos llegado a escuchar, pero en África son competidores, y especialmente en todos aquellos países que tienen minerales. Y los minerales necesarios, sobre todo para la alta tecnología, son los más codiciados ahora mismo. Rusia ha conseguido asentar allí en África, en algunos países, a Wagner, esta fuerza mercenaria, como una fuerza de seguridad, cobran a cambio de materias primas, y por eso es que hemos visto hoy, por ejemplo, reaparecer al líder de Wagner, porque quiera o no quiera el Kremlin, Rusia todavía necesita de Wagner para controlar estos países en África. Ricardo Marquina, en Moscú, gracias por estas informaciones. A ustedes. Y a propósito de África, en Níger, la cúpula militar ha expresado su apoyo al golpe de Estado contra el presidente Mohamed Bazoum. El jefe del ejército declaró que la medida iniciada por la Guardia Presidencial tiene como objetivo impedir el derramamiento de sangre en el país. Este miércoles, los soldados de élite detuvieron al presidente Bazoum en su palacio y decretaron el toque de queda nocturno. La situación es muy inestable y se han registrado enfrentamientos entre detractores y partidarios del golpe en las calles de la capital, Niamey. Disparos en el exterior del Palacio Presidencial en Niamey. Soldados disparan al aire para dispersar la protesta. Miembros de la Guardia Presidencial aseguran haber asumido el gobierno y detenido al presidente de Níger. Todas las instituciones de la Séptima República han quedado suspendidas hasta que la situación se estabilice. Se han cerrado las fronteras aéreas y terrestres y se ha decretado un toque de queda en todo el país de 10 de la noche a 5 de la mañana. No obstante, el jueves por la mañana, hora local, el presidente Mohamed Bazoum prometía en redes sociales que la democracia seguía intacta. Vamos a salvaguardar los logros conseguidos con tanto esfuerzo y todos los nigerinos que aman la democracia y la libertad velarán por ello. La realidad, sin embargo, no parece darle la razón. Los militares amotinados pidieron no interferir a los países socios de Níger, entre ellos a Estados Unidos. Condenamos cualquier intento de alcanzar el poder a la fuerza. Estamos trabajando activamente con el gobierno de Níger y con nuestros socios en la región y seguiremos haciéndolo hasta que la situación se resuelva de forma adecuada y pacífica.
Al igual que su vecino Mali y Burkina Faso, Níger lucha contra el yihadismo y es un socio clave de Occidente en África. Desde su independencia de Francia en 1960, Níger ha sufrido numerosos golpes militares. En 2 de ellos estuvo involucrado el actual presidente. Ahora, la amenaza de que la inestabilidad se adueñe del país ha despertado gran preocupación en los líderes occidentales y la comunidad internacional. Venimos a Europa porque la excepcional ola de calor que afronta el viejo continente ha generado focos de incendios en varios países de la cuenca mediterránea, como en Italia, Portugal e incluso Croacia. También Grecia, que ha sido uno de los países más afectados. Allí las llamas alcanzaron este jueves una base de la Fuerza Aérea en Nea Angialos, a 19 kilómetros al sur de Volos. Según información de los bomberos, el fuego provocó explosiones en un almacén de municiones. El lugar había sido evacuado y hasta el momento no se han reportado víctimas. El fuego ha afectado principalmente las islas de Rodas, Corfú y Eubea y desde el miércoles también la región de Tesalia. Las autoridades han reportado hasta ahora 5 muertos a causa de estos incendios. Y para ampliar informaciones sobre los estragos provocados por los incendios en Grecia, saludamos en Atenas a la periodista Marta Cañete. Marta, buenas noches. Por favor, cuéntanos qué detalles nos puedes contar sobre la situación en este momento allí en Grecia. Hola, buenas noches. Pues como bien habéis dicho, en Tesalia y en la Grecia central la situación es preocupante. Hoy ha sido un día negro para los incendios en Grecia, que comenzaron el pasado 17 de junio, es decir, hace 10 días, porque hoy se han producido más de 80 incendios forestales. Ha sido el día que más incendios forestales se han detectado en el país. En este momento, los cuerpos de bomberos de Grecia están haciendo frente a más de 120 fuegos en todo el país. Esta mañana las altas temperaturas que superaban los 40 grados en varias regiones del país, unidas a fuertes rachas de viento del norte, han complicado las labores de extinción y además han reactivado nuevos focos en las islas de Eubea, de Rodas y de Corfú, que han seguido teniendo evacuaciones a lo largo del día. Durante todo el día se han evacuado varias localidades de estas 3 islas. No obstante, el fuego que más preocupa, como hemos dicho, es el de la Grecia central y Tesalia, donde también a lo largo del día se han evacuado muchísimas localidades y muchísimas zonas residenciales, pero a partir de esta tarde el problema ha venido por esas llamas que han llegado a ese almacén de armamento en la zona cercana a Volos. Durante toda la tarde, además, han estado produciendo explosiones, muy fuertes explosiones, sobre todo a partir de las 7 de la tarde, hora local, que han obligado a las autoridades griegas a evacuar a más de 120 personas por mar. ¿Qué tanta ayuda internacional está recibiendo este país para superarlo? Marta, cuéntanos, por favor, brevemente. Bueno, pues desde la pasada semana, más de 11 países están enviando contingentes, tanto bomberos como hidroaviones, como camiones bomba, y además hoy mismo la propia Comisión Europea ha dicho que enviará 9 hidroaviones a Grecia durante las próximas 24 horas. Marta Cañete, en Atenas, Grecia, gracias por estas informaciones. Muchas gracias, buenas noches. Y el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha lanzado una dura advertencia sobre el cambio climático, diciendo que ha comenzado la era de la ebullición global. La Organización Meteorológica Mundial de la ONU predice que este mes será el más caluroso en la historia de la humanidad. Guterres ha descrito el intenso calor en el hemisferio norte como un verano cruel. Según los datos publicados hoy, julio ha visto el período de 3 semanas más calurosas jamás registradas y las temperaturas del océano más cálidas jamás registradas para esta época del año. El cambio climático ya está aquí, es aterrador y es solo el comienzo. La era del calentamiento global ha terminado y ha llegado la era de la ebullición global.
Y ya está con nosotros Paco Furió, lo que quiere decir que es momento de pasar a la información económica para arrancar con el BCE, Paco. Así es, Carol, se cumplieron los pronósticos y en Frankfurt el Banco Central Europeo aumentó este jueves sus tasas de interés de referencia en 0,25 puntos porcentuales como parte de su política monetaria restrictiva para combatir la inflación en la zona euro. Se trata de la 9ª alza sucesiva, con lo que los tipos de interés llegan a su nivel más alto desde 2001, lo que dificulta el acceso a nuevos créditos. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, enfatizó el compromiso de la entidad de controlar la inflación y afirmó que las decisiones futuras asegurarán que las tasas de interés se fijen en niveles suficientemente restrictivos durante el tiempo necesario para lograr que la inflación vuelva a situarse en un 2% a mediano plazo. En junio la inflación bajó al 5,5%, mientras que en Estados Unidos se cree que los tipos de interés dejarán de subir. En la eurozona no hay claridad aún. Toda la atención se pone ahora en la reunión de septiembre, pero vamos a hablar de las pistas que ha dado hoy Lagarde con José David Navarro. Disculpa, desde Frankfurt. José, imagino que todos querían saber si las hipotecas, los créditos, dejarán de encarecerse o no en la segunda mitad del año. ¿Qué pistas ha dado Lagarde? Hola Paco, ¿qué tal? Bueno, una de las pistas ha sido que hasta ahora Christine Lagarde siempre había utilizado la frase de que queda mucho terreno por recorrer cuando hablaba sobre los esfuerzos que quedaban por hacer o que quedan por hacer para luchar contra la inflación. Pero hoy, Paco, deliberadamente Christine Lagarde no ha utilizado más esta frase. Esto, como ya se pueden imaginar, ha abierto de nuevo el debate o la posibilidad de que en la próxima cita, la del mes de septiembre, haya una pausa de los tipos de interés después, como decíais, de nueve subidas consecutivas de la política monetaria, el endurecimiento de la política monetaria. Pero, también hay que decirlo, nadie puede saber esto en este momento con total claridad. Lo único, y mira que le han preguntado veces a Christine Lagarde qué podía ocurrir en septiembre, pero no ha mostrado sus cartas, lo único que ha dicho con claridad es que no podemos esperar una reducción de los tipos de interés. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué las hipotecas se encarecen? Porque es más difícil acceder al crédito. Bueno, pues aunque contamos todos los días aquí que la inflación se está reduciendo, en realidad, Paco, no es todavía el objetivo del 2% del Banco Central Europeo y, de hecho, la inflación subyacente en el mes de junio habría repuntado. José, con el alza de hoy en la eurozona se han subido ya 9 veces los tipos de interés. ¿Cómo está impactando en el enfriamiento de la economía? Sí, pues si nos remitimos a los datos más recientes, Paco, que tenemos del Fondo Monetario Internacional esta semana, ha aumentado ligeramente la proyección para la eurozona, pero sigue siendo un crecimiento muy bajo, de solo el 0,9% previsto para este 2023. Lo que el Banco Central Europeo detecta, y es una buena señal, es que esa medicina está haciendo su efecto porque la concesión de créditos a negocios y a familias, así como la demanda del dinero a las entidades bancarias, se está reduciendo. Pero cuidado, porque el Banco Central Europeo se acerca a una etapa difícil, ¿no? Porque tiene que calibrar muy bien y medir muy bien el disparo, porque las subidas de los tipos de interés tienen un efecto real en la economía pasados los 6 meses. Y como les decía ya, el crecimiento de la eurozona es débil y, de hecho, Paco, para Alemania el Fondo Monetario Internacional pronostica un crecimiento negativo para este 2023. Gracias, José David, desde Frankfurt. La economía estadounidense creció más de lo esperado. Las nuevas cifras revelan una expansión anualizada del 2,4% en el segundo trimestre. El Departamento de Comercio informó que la mayor parte del crecimiento fue impulsado por el gasto en servicios, con consumidores ávidos de gastronomía, turismo, equipos informáticos y electrodomésticos. La inversión privada también influyó positivamente, ya que las empresas invirtieron más dinero en sus fábricas y en la compra de nuevo equipamiento. Y para saber más sobre la marcha de la mayor economía del mundo, conectamos ahora con Jesús García en Nueva York. Jesús, saludos. ¿Se esperaba este reporte positivo en el Producto Interno Bruto de Estados Unidos? Hola Paco, pues curiosamente no se esperaba este crecimiento. De hecho, se esperaba alrededor del 2% y ha sorprendido este 2,4% que se registra el día de hoy.
De hecho, el presidente Joe Biden, que siempre reacciona, digamos, de una manera moderada sobre los datos que se están dando, particularmente sobre el debate que existe con los republicanos sobre la economía estadounidense, pues hoy reaccionó bastante positivo y, bueno, señaló que mucho de esto tiene que ver con su programa Invirtiendo en América, un proyecto que está impulsando. Bien señalas que, bueno, este incremento que tiene que ver con el gasto del consumidor está muy enfocado, por ejemplo, al sector de vivienda y los servicios públicos, pero también al gasto que está haciendo el gobierno federal y los gobiernos estatales y locales en diversos sectores, así como algunas inversiones específicas, por ejemplo, en servicios de transporte, etcétera. ¿Y cuál es la proyección en los siguientes meses del PIB estadounidense? Pues bueno, a pesar de las albricias que se tienen el día de hoy del Producto Interno Bruto, pues la proyección sigue siendo moderada, ya que bueno, se espera que haya un efecto negativo por el incremento de las tasas de interés que se dio por parte de la Reserva Federal el día de ayer. Hay que recordar que el objetivo es justamente reducir la demanda de bienes y servicios que están teniendo los estadounidenses y eso podría enfriar un poco el consumo y evidentemente reducir en sectores, por ejemplo, como la vivienda y el sector automotriz, porque el objetivo es controlar la inflación y llegar justamente al 2%, básicamente. Gracias, Jesús, desde Nueva York. Dejamos la economía, más noticias. Sí, Paco, vamos a América Latina porque el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, entregó a la Policía Nacional 18 millones de municiones. El país atraviesa una grave crisis de violencia que el gobierno atribuye a disputas entre grupos del crimen organizado. El suministro forma parte de una promesa de campaña de Lasso en octubre de 2022. El gobierno ecuatoriano había prometido también carros blindados y chalecos antibalas, pero estos aún no han sido comprados. Recientemente, un alcalde fue asesinado en la ciudad de Manta, razón que llevó al Comité de Seguridad de Ecuador a declarar el estado de excepción en las provincias de Manabí y de Los Ríos, así como en el municipio de Durán. Escuchemos al presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. Queridos ecuatorianos, enfrentar el intento de los grupos criminales por desestabilizar la democracia y el Estado de Derecho exige que nos encontremos unidos, enfocados en un solo objetivo, que es devolverle la paz y la tranquilidad a ustedes y a sus familias. Y en El Salvador, más de 75,000 niños, niñas y adolescentes se han visto afectados por el régimen de excepción, según asegura la ONG Socorro Jurídico Humanitario. Se trata de menores que no tienen acceso a servicios básicos como salud, educación ni atención psicológica. El dato considera a los hijos de personas privadas de libertad bajo el régimen de excepción, que fue impulsado por el gobierno del presidente Nayib Bukele y que rige desde marzo de 2022. La medida ha sido fuertemente criticada por organizaciones humanitarias que afirman que más de 5,000 personas han sido víctimas directas de atropellos en el contexto de esa medida de excepción. En Brasil, las autoridades elevaron a 8 el número de muertos tras las explosiones ocurridas en una de las mayores cooperativas agroindustriales del país, situada en la localidad de Palotina, en el sureño estado de Paraná, fronterizo con Argentina y Paraguay. Otras 11 personas resultaron heridas, 9 en estado grave. La mayor parte de las víctimas eran haitianos. Una explosión en una caldera de un silo para secar granos de Cevale, productora de soya, trigo y maíz, desencadenó 2 explosiones en 2 silos más. Las causas del siniestro aún se desconocen. Vecinos de Palotina reportaron en redes sociales que sintieron un temblor en la ciudad y la explosión de vidrios en viviendas debido a la onda causada por la explosión. Brasil es uno de los mayores productores agrícolas del mundo. Y en Venezuela, más de una treintena de homosexuales pasaron varios días en prisión luego de ser detenidos en una redada que tuvo lugar en la ciudad de Valencia, en el centro del país. Aunque la mayoría de ellos ya han sido excarcelados, varias ONGs pro derechos humanos han denunciado discriminación contra las personas LGBTQ+ en Venezuela.
No hay delito, gritaban a puertas de una corte activistas por derechos LGBTI en Venezuela y familiares de 33 hombres que fueron detenidos el domingo pasado tras reunirse en un local privado. Entre sus presuntos delitos, ultraje al pudor, agavillamiento y contaminación sónica. Eso era privado, ellos no estaban perjudicando a nadie, habían puras personas mayores de edad, ahí no habían niños. Ya esto parece que sea una burla contra nosotros, porque somos un ser humano igual a ellos. Ellos pueden ser lo que sean, pero son un ser humano igual que todo el mundo. Y no debería, porque ya esto es una burla. Tras más de 3 días de arresto, la justicia venezolana excarceló el miércoles a 30 de las 33 personas detenidas en la ciudad de Valencia, en el estado de Carabobo, en el centro del país. Las otras 3 permanecen detenidas y deberán presentar fiadores para su posterior excarcelación. Según un observatorio de violencia contra la comunidad LGBTI en Venezuela, la detención durante la fiesta privada se produjo debido a una denuncia anónima. Los activistas señalan que estas detenciones son efecto de discriminación y criminalización de la homosexualidad en el país. Las autoridades no se han pronunciado sobre la redada policial contra los 33 hombres de la comunidad LGBTI. Venezuela está atrás en la fila en cuanto a derechos de la población LGBTI. Hasta la fecha, 7 de los 12 países soberanos de América del Sur reconocen algún tipo de unión de personas del mismo sexo. En 2014 se presentó ante la Asamblea Nacional el proyecto de reforma parcial del Código Civil que incluía el derecho al matrimonio a parejas del mismo sexo. Las autoridades han prometido avanzar en materia, pero el proyecto de ley del matrimonio civil igualitario continúa en lista de espera. Y la artista, poeta y cantante estadounidense Patti Smith, conocida también como la madrina del punk, se presentó por primera vez en Colombia. Luego de sus conciertos, pidió a los jóvenes actuar frente a la crisis climática que está generando fuertes olas de calor en todo el mundo. Durante una conferencia en Bogotá, la artista dijo que los gobiernos y las corporaciones han hecho un mal trabajo para detener el calentamiento global y que espera que las nuevas generaciones lo hagan mejor. La artista viajó a Colombia para presentarse junto al colectivo franco-alemán Soundwalk Collective con su más reciente proyecto, Correspondance, una performance en donde indaga sobre migración y la crisis climática. Y con esto llegamos al final del informativo. Sigan conectados a Deutsche Welle. Yo los espero en menos de una hora con más noticias. Sigan con nosotros.